No te escucho. Ok, ahora sí. Buenos días amigos, bienvenidos por asistir, por participar en este webinar, en la videoconferencia que se inserta dentro del ciclo que ha organizado el Instituto de Investigaciones Históricas de la Católica, Germán González Oropesa, para reflexionar desde otra perspectiva acerca de esta crisis tremenda en la que estamos en el mundo. Si nos estuvieron oyendo, mientras esperábamos arrancar, Aristis a mí, Aristis comentaba el caso de Bogotá, yo que estoy aquí en Estados Unidos, soy de los que estamos aquí, de las millones de personas que quedaron en el mundo varadas en otro país, gracias a Dios, bueno, todavía tenemos, no estoy particularmente mal, pero hay personas que sí han estado en importantes aprietos. Aristis nos estaba comentando el caso de Bogotá, la dimensión social de lo de Bogotá. Entonces, este es un asunto de carácter global, un asunto que teníamos que atender y que teníamos que pensar desde muchas perspectivas. Hasta el momento habíamos hablado en los casos venezolanos, tuvimos la sesión con un conjunto de venezolanos, tanto que están en Chicago, aquí en la Universidad de Chicago, como que están en una profesora de la Universidad Central de Venezuela, que nos dieron una visión global sobre el tema desde la perspectiva científica. La profesora María Soledad, un saludo en nombre de ella, directora encargada del Instituto de Investigaciones Históricas, nos habló la semana pasada de la perspectiva histórica venezolana. El profesor Manuel Doniz hizo otro tanto. Y hoy tenemos un invitado de lujo, que es el profesor Aristides Ramos Peñuela, un gran amigo, profesor de la Universidad Javeriana en Bogotá, importante historiador colombiano. Aristides Ramos, él fue, creo que la Javeriana ya ha ocupado distintos cargos en los años que lo he conocido, dirigiendo el posgrado, dirigiendo revistas, dirigiendo la escuela, ha hecho el cursus honorum, como decían los romanos, creo que lo ha hecho completo. Y a Aristides le hemos pedido que, bueno, veamos el asunto histórico, pero desde el caso colombiano, enterarnos un poco sobre la gripe española en Colombia y cómo fue aquello allá, pero no solo la gripe española. Mis Aristides, él va a hablar un poquito más de otras cosas. Entonces, sin más preámbulos, los dejo por Aristides Ramos. Si quieren hacer preguntas, porque al final va a haber una sesión de preguntas, en la barra que está al final de la pantalla, ustedes van a ver un icono que tiene una Q y una de question and answers. Hagan las preguntas allí para yo leerlas allí, y en el chat comentamos otras cosas que no sean preguntas, que si se oye mal, que se saludan, que si cualquier cosa. Pero las preguntas las comentan allí. Sin nada más que agregar, yo salgo de video y bueno, y oímos al profesor Ramos. Bueno, Tomás, María Soledad, pues muchas gracias por la invitación. Bueno, nos toca hablar del hecho histórico de este tiempo, ¿no? Para muchos historiadores, esta pandemia realmente le daría comienzo al siglo XXI, ¿no? Se le están dando pues unas dimensiones realmente pues muy importantes. Bueno, cuando Tomás me propuso que preparara algo sobre el tema de las pandemias, yo estaba realmente absorto leyendo pues todo lo que en este momento se está publicando sobre este hecho histórico que realmente lo es. La pandemia es un hecho histórico, pues muy importante. Y en este sentido, pues me parecía o me ha parecido pues muy interesante todo lo que al respecto ha escrito Piketty, el filósofo surcoreano residente en Alemania, Bon-Joon, el historiador Harari. Por el lado colombiano, pues han escrito también importantes ensayos los economistas José Antonio Ocampo, Caballero Argáez, Mejía de Fedesarrollo, en fin, una profusión de escritos todos asociados a los impactos que pueda tener este COVID-19. Y en todos ellos, incluyendo también textos, por ejemplo, del escritor senegalés Felwine Sarr, en todos ellos hay una idea de que
esta epidemia realmente genere una inflexión, es decir, que que esta epidemia no solamente sea una coyuntura que se sortea con diferente éxito en, en los países, sí, en los países afectados, sino que realmente generen cambios estructurales en la sociedad. Entonces, para unos, esta epidemia puede manifestarse como una verdadera crisis, como una crisis del sistema capitalista. Para otros, esta epidemia y este momento particular puede crear un momento de regresión en las libertades individuales, ¿no? Que es lo que ha hecho el pensador surcoreano que les comentaba inicialmente, ¿no? Un resurgimiento, por ejemplo, del autoritarismo, del control social, en fin, y que eso se ve con muchísima preocupación. Entonces, estando yo pues muy metido en todas esas lecturas porque realmente salieron todas muy, pero muy rapidito, me propuse mirar lo que se había escrito por una epidemia que empezó a ser referente de este momento, al menos, bueno, en el mundo y particularmente en el caso colombiano, la famosa gripe española de 1918. Y por supuesto, bueno, me puse en la tarea de mirar ya más en detalle, pues, cómo se había estudiado esta epidemia y cuál había sido su magnitud, porque las cifras realmente fueron las cifras propuestas inicialmente sobre el impacto demográfico de esta epidemia, pues nada que ver con la actual. Se, se habló de 40 o de 50 personas que murieron en el mundo. Entonces, bueno, empecé a investigar, empecé a consultar, pues ya tenía conocimiento de unas tesis que se habían escrito en la Universidad Javeriana, una de ellas por María Fernanda Durán en el 2005 y otra tesis hecha en el 2009, ambas tesis de pregrado. Eh, Leí de nuevo unos estudios que se habían hecho en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, con sede en la ciudad de Tunja, sobre el impacto de esta epidemia, la gripe española, en Boyacá y en Boyacá en general y en particular en la ciudad de Tunja. Pero hubo algo que me llamó a mí muchísimo la atención y es que la, la gripe española, ¿sí? Esta epidemia que, que tuvimos los colombianos hace 100 años, no tuvo un registro importante en los grandes libros de síntesis histórica. Y en Colombia se han escrito libros pues muy, pero muy importantes de síntesis histórica y libros escritos por grandes especialistas. Pues para comenzar en el libro Colombia Hoy, que fue una de las más reconocidas síntesis históricas y en un artículo en particular escrito por Jorge Orlando Melo, no hay una sola mención a la gripa española. No hay una sola mención. En los otros textos, como los de Salomón Kalmanovis, bueno, que los que han tenido un acercamiento a la historiografía colombiana, pues sabrán, eh, tendrán noticias de estos historiadores. Salomón Kalmanovis tampoco registra el tema de la epidemia de 1918. El más reciente libro, el de Jorge Orlando Melo, tampoco, ¿sí?, le dedica algunas líneas a esta epidemia. Entonces, yo me he preguntado, bueno,
y qué pasó, por qué esta epidemia no tiene un lugar particular, ¿sí?, en la historiografía colombiana. Casi que podríamos decir que esta epidemia encontró pues un desarrollo o encontró una posibilidad ya de investigación en el campo de la historia de la medicina, que bueno, como ha sucedido también en muchos países, se ha constituido en un verdadero campo de investigación. Y sin duda, las tesis que se han escrito sobre esta epidemia han hecho parte precisamente de los estudios sobre, eh, sobre la medicina, sobre sí, la medicina en particular. Eh, entonces, yo me planteé para, como clave de lectura para todo esto, pues una pregunta, ¿no? Que la voy a leer, que dice así, ¿por qué, bueno, por qué tan pocas investigaciones al respecto? ¿Por qué su bajo registro? Y planteo que esto podría ser un hecho demográfico sobresaliente en el 20, pero que finalmente no alteró estructuras sociales, económicas y políticas en las sociedades nacionales o regionales de ese momento. Y si eso fue así, ¿cuáles serían sus razones? Es decir, en verdad el impacto demográfico fue realmente alto. Para anticipar un poco las cifras, ¿sí? En el caso bogotano, con una población para entonces de 141.000 habitantes más o menos, se registraron, eh, se registró un número de muertes cercanos cercanos a los 1.000, es decir, una cifra para la época realmente grande. Entonces, ese bajo registro de la epidemia de 1918 en la historiografía colombiana, pues yo creo que tiene que ver básicamente en que no alteró estructuras, ¿no? Estructuras económicas, sociales y políticas, al menos, sí, al menos en lo que, al menos en el conocimiento que nosotros tenemos. Y realmente, sí, no hay una alusión, por ejemplo, a esta epidemia en los textos políticos posteriores a estos años, sí, cruciales. Estoy hablando básicamente de la década de 1920, que en el caso colombiano fue una década de muchísimas convulsiones políticas y de movimientos agrarios, de migraciones, de muchas cosas, ¿no? Bueno, entonces eh, veamos, bueno, algunos datos sobre esta epidemia de 1918, así muy rápidamente, y luego pasamos a conversar, ¿no? Sobre, 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 bueno, las otras pestes y básicamente la actual, porque yo creo que el ejercicio que se puede hacer y que es muy interesante es contrastar lo que nosotros estamos viviendo, lo que estamos experimentando con una epidemia que por sus magnitudes puede ser relativamente cercana, que es la de 1918. Mm, la de 1918. Bueno, otros textos sobre la epidemia también muy interesantes eh, son los de Álvaro Miranda, que escribió pues un texto en una revista, sí, muy importante, pero no es la gran revista indexada, que es el Boletín Bibliográfico y Cultural del Banco de la República a comienzos de los años 90, ¿no? Este texto, sí, asocio con los que le he comentado que han estado pues inspirados en la historia de la medicina. Este texto pues es muy erudito, es un texto pues interesante, pero estaría como en la perspectiva de historias urbanas y particularmente de la historia
de la historia de Bogotá. Bueno, veamos pues entonces algunos datos sobre esta epidemia de 1918 para que podamos empezar a conversar, ¿no? Entonces, pues hay algunos datos que me imagino que la mayoría ya los conocen, ¿no? Y es que esta gripa posiblemente se inició en el Tíbet en 1917 y hay autores que plantean que tuvo una primera gran expresión en el estado de Kansas en 1918 y que se propagó especialmente en Europa, dado que los estadounidenses despacharon tropas en el contexto, ¿sí?, de las guerras, de la conocida como la Gran Guerra. Bueno, y fueron muchos los soldados, ¿no? Se calcula más o menos en 1 millón. En el caso bogotano, pues, bueno, el contagio, pues, se puede deducir que fue rápido, ¿no? Estas son epidemias que avanzan rápido y más esta de 1918, dada unas condiciones tecnológicas y de transportes. Entonces, llega a Bogotá más o menos en el mes de marzo. ¿Sí? Yo creo que un poco posterior a, a los primeros brotes epidémicos que se presentaron en México, y Brasil. Como datos, pues podemos decir que las regiones más afectadas en el mundo por esta epidemia fueron Madagascar, Sudáfrica, Nueva Zelanda, en el caso de América Latina, Guatemala y México, con tasas de muerte entre el 22 y el 35%. Y bueno, y el caso más notable por la afectación fue el de la India, que perdió 12.5 millones de personas, casi el 40% de la población, es decir, unas cifras que yo creo que no se tenían en el contexto del mundo moderno, posiblemente sí medieval. Entonces, hablemos de esta Bogotá de 1918. ¿Sí? Ahorita, pues, dado que aquí está el profesor Manuel Donís, podríamos retomar eh, mm, su presentación y las referencias que él hizo. Bueno, la Bogotá entonces, como les comentaba al comienzo, tenía una población de 141.639 habitantes, es decir, una ciudad, pero muy pequeña, ¿no? Si se quiere, una de las capitales de América Latina, pues realmente pequeña, ¿no? Pues una Bogotá organizada y estructurada, especialmente en el eje oriental, en el eje de las cordilleras, de la falda de la cordillera, donde vivía el mayor número de personas. Eh, para 1918, por algunos datos sueltos que se tienen, estamos hablando casi que en el caso colombiano de un periodo preestadístico, pero más o menos lo que registra la prensa es que el 80% de la población estaba contagiada de esa gripa, ¿no? En una carta que se conoció recientemente de, de Laureano Gómez, una carta pues muy interesante, yo creo que se la envié al profesor Tomás, de la poca correspondencia que hay sobre este periodo. Laureano Gómez habla de que inicialmente la gente lo tomó como chiste, ¿sí? Dice específicamente Laureano Gómez que la gente se reía, ¿no? Pues hacían pues esos chistes bogotanos, ¿no? ¿Y cómo vas con tu gripa, no? Y se decía pues con algo de maldad porque eh, la, la, la,
el contagio era realmente notable. Pero bueno, el chiste desapareció porque empezó, como dice Laureano Gómez, a tener afectaciones cerebrales. Es decir, la gente empezó a morir de la gripa. Y eso pues ocasionó, como lo dice este político colombiano, bueno, hago el paréntesis, Laureano Gómez fue presidente de Colombia en el año en, en, entre el 52 y el 53 y se dio la presidencia a Rafael Urdaneta y fue en ese momento cuando vino un golpe de Estado el general Gustavo Rojas Pinilla. Y este personaje, Laureano Gómez, sigo en el paréntesis, pues fue un político absolutamente notable en la primera mitad del siglo XX. Y notable porque fue el que radicalizó la política colombiana. ¿Sí? Para muchos historiadores y para muchas personas, la figura de Laureano Gómez está asociada con el gran desarrollo de la violencia. Pero bueno, hacia 1918, Laureano Gómez era un ingeniero civil bastante notable, se dedicaba pues también a la política, por supuesto, pero ejercía su profesión como ingeniero. Bueno, de manera que la gripa en Bogotá se empezó a sentir con, con mucha virulencia hacia el mes de octubre. Empezaron ya a morir personas, ¿no? Y en cantidades realmente muy, pero muy importantes. Esos meses de octubre y noviembre, que fueron los meses más dramáticos, pues coincidieron con la época invernal, es decir, el periodo de alta lluviosidad en la ciudad se registra precisamente en estos meses, ¿no? En octubre, que es el de octubre y noviembre, que es el de mayores lluvias, hasta las primeras semanas del mes de diciembre. Bueno, y, y, y esta epidemia, pues, bogotana, también se sintió en lo que los geógrafos y en términos generales los colombianos llamamos el altiplano cundiboyacense, es decir, que es la meseta, la meseta, y eso pues coge dos departamentos, el departamento de Cundinamarca y el departamento de Boyacá. Y Boyacá pues fue una región también muy, pero muy afectada, ¿no? La ciudad de Tunja tenía 10.680 habitantes para ese entonces y tenía 4.000 enfermos, es decir, la mitad de la población estaba enferma, ¿sí? Y la mortalidad que se registró fue realmente muy alta. Y bueno, aquí quiero hacer un paréntesis y referir este importante estudio que se hizo en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia por varios autores, donde por primera vez se adopta la metodología de la reconstrucción parroquial. Eso pues es muy, pero muy importante y son investigaciones que se han hecho muy poco, al menos en el caso colombiano. Entonces, tomaron los registros parroquiales y especialmente los libros de funciones para más o menos calcular el número de muertos. Entonces, en esta perspectiva, pues se calculó para los años 18 y 21, sí, en el departamento de Boyacá, 28.708 decesos. Y de ellos, 3.781, es decir, el 13.5% con el diagnóstico de gripa. Entonces, fue una epidemia, sin duda, pues absolutamente letal. Y estadísticamente, el mayor número de decesos se dieron precisamente en los meses de octubre y diciembre. De esa cifra, el 46.1% pues correspondieron a decesos asociados
con, la epidemia. Al menos con la epidemia. Bueno, en el plano pues, sociopolítico y cultural de la epidemia, pues hay un hecho que a mí en particular me ha parecido pues muy, pero muy interesante y que puede seguir siendo explorado. Y es que una vez las autoridades y la población en general empezó a ser consciente del, del fenómeno epidémico y del impacto que podía tener, pues acudió a formar una junta de notables. Y esto es muy, pero muy interesante porque nos da cuenta del estado del desarrollo político y social y sobre todo de el punto básico de configuración estatal. En otras palabras, estaríamos hablando de una Colombia eh, en proceso, en un proceso de desarrollo hacia la modernidad, en un proceso de modernización, pero que aún manejaba los grandes temas políticos, los manejaba con una concepción absolutamente premoderna. Una junta de notables pues, nos hace evocar pues, la idea de la notabilidad del siglo XIX. Es decir, que unas personas en particular se les encomendaba tareas de orden político. Y se les encomendaba esas tareas porque la idea del notable era, pues sí, unas personas, en la mayoría de los casos, y no necesariamente, personas con fortuna, personas con recursos económicos, pero sobre todo personas que para las comunidades locales en general eran personas que podían tener talentos, especialmente en el manejo de lo público. Pues voy a leer rápidamente para no aburrirlos algunos nombres, ¿no? Para que ustedes tengan presente, pues, esa idea de la notabilidad en el manejo de la epidemia. Pues estuvieron en ese grupo nada menos que personas como Pedro López. Pedro López era uno de los hombres más ricos de Colombia a comienzos del siglo XIX. El padre bueno, de unas personas que luego van a asumir la presidencia, de Alfonso López Pumarejo y luego su hijo Alfonso López Miquelsen. Entonces, Pedro López va a integrar ese grupo. Y otro personaje también muy destacado, Ernesto Miquelsen, gerente general del Banco de Colombia, en ese entonces, pues una figura pues sí, sobresaliente, por supuesto, como todos ellos. El mismo Enrique Liévano, que había participado durante todo el siglo antepasado en la construcción de ferrocarriles. Esa familia Liévano se destacó especialmente por el campo de las obras públicas. Un personaje portocarrero que era de mucha figuración en Bogotá en ese entonces. Y, por supuesto, generales y médicos, ¿no? Y esos dos médicos, uno de ellos de apellido Carvajal, pues muy interesante porque escribieron textos de carácter médico sobre el manejo de la epidemia. Bueno, y estos personajes que hicieron, pues sencillamente movilizar los sentimientos de caridad, es decir, no existía un concepto en el sentido, técnico total de asistencia pública, ¿sí? Que es básicamente una interpelación que se hace al Estado con una idea muy moderna de responsabilidad. Pues no, en esta época seguía predominando la idea de la caridad pública, es decir, se asumió esa epidemia
en los términos de una gran calamidad y que no era culpa de nadie y que sencillamente las personas tenían que obrar impulsadas por ese sentido religioso, ese amor al prójimo, por ese sentido de caridad cristiana. Y eso pues a mí me llamó muchísimo la atención y yo creo que es un campo pues muy pero muy importante para seguir explorando. Estas personas pues rindieron informes, por supuesto, de sus labores, ¿no? Y, y, y destacan, pues, o en sus textos, uno encuentra registros de la idea que se tenía de pobre, ¿no? Entonces, eh, hay muchos registros donde se habla de que la pobreza en Bogotá es proverbial, que mucha gente en las calles que no tiene con qué, no tiene dónde dormir, que no tiene que comer, por supuesto, y parece que eso era una realidad, y ya le explico por qué, y que era importante que las personas con algunos recursos pues pudiesen dar limosnas para sortearle la suerte a estas, estas personas, ¿no? Y se hace mucho hincapié en esos textos del tema de la higiene, es decir, que el pobre no es solamente, el pobre no solamente lo es por falta de unos recursos, sino que el pobre se reconoce también por la suciedad. Y es, pues, obviamente, es la época donde se empiezan a implantar todas las políticas eugenésicas y todas las políticas de higienización, ¿no? Que, bueno, que se han estudiado con algún cuidado. Pero lo interesante de todo esto es que no se hace uso de una instancia estatal, que en comienzo existía, porque se tenía la dirección de higiene, pero para el alcalde, que en opinión de Laureano Gómez, así lo llama, para que ustedes puedan reconocer la virulencia de, del lenguaje de él, lo llama el bruto, ¿sí? Entonces, pues, la instancia estatal quedó completamente marginada del manejo de esta epidemia. Bueno, y el punto es que la gente en Bogotá y esta élite, pues, se movilizó, creó hospitales, se crearon, pues, unos hospitales provisionales en un número relativamente importante para la época. Se crearon 4 hospitales y uno de ellos en este momento, pues, absolutamente emblemático, que es el Hospital San José, que queda ubicado en, un poco hacia el occidente, abajo, hacia el occidente de la ciudad, en un sitio que se conoció como la Plaza España, que era un sitio bastante populoso hacia mediados del siglo XX. Bueno, pero aún contamos con este importante hospital y ese es el sitio de una de las facultades de medicina más prestigiosas de la ciudad. Pero bueno, siguiendo con este tema del manejo de la epidemia, pues este grupo de notables estuvo apoyado también, como era de esperarse, por las órdenes religiosas, entre ellas los salesianos y los de la Salle, los hermanos de la Salle, y por supuesto también capuchinos y las hermanas de la caridad, es decir, las órdenes religiosas dentro de su vocación y dentro de sus, los llamaríamos ahora perfiles, tenían precisamente el cuidado de los enfermos. Y, y se movilizaron al respecto y asumieron el, el manejo de estos hospitales provisionales, ¿no? Se tenían, pues, por supuesto, hospitales, ¿no? Que datan de la época colonial, como el San Juan de Dios, pero se tornó insuficiente por el número
por el número de muertos. Bueno, para ir cerrando, yo creo que ya hemos avanzado un poco. Esta epidemia de 1920 dejó una escasa narrativa. Es lo que yo he visto hasta ahora, ¿no? Pues básicamente eh, hay escritores, sí, básicamente tendríamos el texto de José Antonio Lizarazo, que con sus novelas y crónicas, pues más o menos da cuenta de esta epidemia a partir de un personaje, Pascual Goya, que describe unas escenas absolutamente dantescas, ¿no? Que se vivieron en los hospitales y que se vivieron en los cementerios. Pues, me llama muchísimo la atención la visión que se tenía de los cementerios, ¿no? Pues ante el número de muertos, el cementerio central tuvo que ampliarse, ¿no? Pero finalmente, ante pues, la magnitud del hecho, les tocó romper con unos esquemas de orden cultural, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que el hospital, el cementerio central, perdón, tenía pues pabellones eh, para personas, por ejemplo, que se habían suicidado, bueno, personas que estarían al margen de la doctrina cristiana, ¿no? Entonces, las personas, los familiares de los difuntos y tal, siempre pedían, bueno, sus, que sus familiares fuesen puestos en bóveda y en los lugares, pues, de personas cristianas, ¿no? Aquí no hubo tal, ya les tocó hacer uso de esos espacios, ¿no? Y como las bóvedas fueron insuficientes, les tocó en tumba, es decir, en tierra. Y yo no sé por qué razón la gente se resistía a que sus familiares fuesen sepultados en tierra, le tenían una valoración o un sentido muy particular, pues que yo desconozco el valor de, de la bóveda como tal, ¿no? ¿Sí? Veían de una manera pues muy extraña eh, ser, enterrados en el sentido literal de la palabra. Bueno, entonces tendríamos este texto pues muy importante de José Antonio Lizarazo, que para el momento de la epidemia pues tenía 18 años, ¿no? Entonces pudo tener un buen registro del asunto. Y un personaje también muy interesante, Armando Solano, que hace muy interesantes descripciones sobre la gripa y sobre todo de la vida familiar. Mm, bueno, las fuentes de todo esto siguen siendo pues la prensa, los diarios tradicionales de Colombia, El Tiempo, El Espectador y muy especialmente la revista Cromos. Y hay una fuente que yo creo que hay que seguir explorando muy bien, que es el gráfico, porque el registro fotográfico de la epidemia en Bogotá fue pero muy interesante. Y este periódico, El Gráfico, se ocupó especialmente de eso. Bueno, pues como la idea es que conversemos, yo dejaría acá para que empecemos a explorar y a relacionar esta epidemia particular de 1918 con lo que estamos viviendo o cómo han sido también trabajadas desde la perspectiva, desde el campo histórico en particular, otras epidemias, ¿no? Pues sobra decir que en cuanto a narrativa, nosotros sí contamos con un gran libro, ¿no? Que es El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez. Bueno, los escucho, pues abramos esto a la conversación. Tomás. Aristides, sí, mira, primero que nada, muchísimas gracias. Extraordinaria ponencia. Una clase de historia, de cómo enfocar históricamente el problema.
mientras me aparecen las primeras preguntas, a veces la gente tarda un poquito en mandar las primeras, hay dos cosas con las que yo creo que pudiéramos arrancar o tres cosas que son interesantes. Lo primero es cómo uno puede ver en la enfermedad su dimensión social, que es una de las cosas que yo, en las que he insistido. ¿De qué manera podemos colaborar los historiadores? Viendo la Mm, dimensión social. Podemos colaborar de muchas otras maneras. Podemos ver cómo marchó una epidemia, cuál fue la velocidad, cuál fue el número de muertos, que esa información que a un médico le puede interesar, pero la visión de lo social. Cuando tú hablaste de la Junta de Notables, a mí me llamó la atención cómo mm, se resolvió hacerlo a través de una junta, el nombre que se le dio, una junta de notables, o sea, atender una contingencia con una junta dentro de lo que es la más radical tradición hispánica y sí, colonial. Eso me pareció extraordinario. También el tema que María Soledad lo había comentado en su ponencia, de identificar a los pobres, que la epidemia está peor en los pobres por lo desasiados. Es una sí, época en la cual se puede tener alguna base, ¿no? En el sentido de que los conocimientos de higiene no estaban realmente difundidos. Pero también hay otra cosa que no estaban viendo probablemente con esto, lo que está en el fondo con las desigualdades. El día de hoy en Estados Unidos, tú puedes hacer un mapa de donde en este momento el coronavirus pega más y pega menos, y los sitios más pobres de las ciudades es donde está peor, entre otras cosas por el hacinamiento, aunque también es un tema de cultura. Y hay una tercera cosa, Aristides, mm, que comento, ya hay dos preguntas por allí, y si después nos va a hacer un comentario a mi comentario mientras leo las preguntas, que es la forma realmente extraña en la que esta gripe del 18, que afectó tanto que los números de Colombia y los números de Venezuela son números, eran ciudades que no llegaban nunca al millón de personas y se murió sí. aquel montón de gente. Pueblos de 30.000 personas, 10.000 personas, se murió un montón de gente y sin embargo fue como rápidamente olvidado. Hay una diferencia en lo que está pasando con el COVID, que el COVID a los monos no está siendo tan mortífero aún, porque bueno, estamos mejor preparados, pero ya ha generado, tuvo una cantidad de reflexiones muy grande y en eso veo una diferencia. No sé qué me comentas al respecto, me yo leo ya las tres preguntas que se han formado y puedes leer también. Sí, yo quisiera comenzar por la parte final. Tomás, tú me vas interpelando y vamos desarrollando pues todas estas inquietudes que son muy gruesas, ¿no? Y es que yo creo que el estudio de una epidemia como hecho histórico finalmente da cuenta de un estado de desarrollo, Ujú, ¿sí? Es ujú. decir, estamos hablando del COVID-19, ¿no? Y realmente lo que se publicó, porque ya eso está bajando, como me lo recordaba ayer un amigo que yo creo que está conectado, Rodolfo Guzmán, lo que se publicó en los meses de marzo y abril fueron unas cosas pues absolutamente impresionantes, es decir, los intelectuales, escritores, académicos, políticos, en fin, te pusieron, te pusieron en la tarea de pensar que esto podía considerarse un momento importante de inflexión, ¿no? Entonces se generó algo que yo he llamado en un pequeño texto que colgamos allá en la Javeriana, se ha desarrollado una imaginación política sin precedentes asociada a la epidemia, ¿sí? Es decir, se está hablando de posiblemente para algunos del final del capitalismo, para otros de la restauración, de la restauración autoritaria y del declive de las libertades individuales, para otros se está hablando de la necesidad de restaurar el concepto de bienestar social y sí, el concepto de bienestar y esta idea del confort que tuvo, pues, sobre todo en Europa, en Estados Unidos, unas décadas importantísimas que fueron, bueno, la posguerra, los años 50 y los años 60, donde realmente el bienestar y el confort sí, fue algo muy propio de estas sociedades y que dado pues
unas décadas del neoliberalismo, esto había sido abandonado. Entonces, para muchos, esta era la ocasión de restaurar precisamente todo aquello que se había perdido, especialmente en la década del 90 y en estas primeras décadas del siglo XX, donde el concepto de inversión pública y sus magnitudes habían sido pues eh, disminuidas ostensiblemente, ¿no? Entonces eso es realmente interesante porque nos da muestras de la importancia que tiene el Estado en un evento como este. Es decir, todos lo interpelamos y es el Estado. ¿Sí? No es como sucedió en 1918, donde el Estado en sus funciones sociales no está claramente configurado. En este caso sí, el Estado es el ente responsable y el Estado puede configurarse y alterarse y rediseñarse a partir de un horizonte de expectativas, como lo diría un historiador o como lo diría Turner a finales del siglo XIX. Entonces, es ese activismo, esa interpelación, lo que realmente le da un sello particular a esta epidemia. Más allá de las condiciones específicamente médicas, ¿no? Y epidemiológicas. Aquí lo que tenemos es eh, una, una activación muy importante de expectativas de orden político, ¿no? Y yo creo que la mejor expresión para, para entenderlas es de imaginación. Se imaginan y estamos imaginando mundos posibles, algunos extremadamente catastróficos, otros por el contrario, unos mundos posiblemente de restauraciones, ¿no? En el sentido de que hubo unos pasados, ¿no? Donde se podían contar con mejores condiciones, ¿no? Y algo también muy interesante de este momento es que la gente se ha manifestado, es decir, ha escrito, pues es la época de las redes sociales, y han escrito muchísimo de cómo están viviendo la epidemia, Claro. ¿sí? ¿Qué están pensando? ¿Qué están soñando? ¿Qué están sintiendo? ¿Cómo transcurre el confinamiento? ¿Sí? ¿Cómo se dan? ¿Cómo cambian o cómo se estrechan? O cómo se deshacen esas relaciones familiares, ¿no? Y eso es algo pues muy importante y que nos da cuenta de ese campo importantísimo para nosotros los historiadores, que es el campo de las emociones y de los sentimientos, ¿sí? Y eso es interesantísimo, interesantísimo de ver. Y el material puede ser absolutamente abundante. Y bueno, ahí estarán las big data, ¿no? En algún momento para poder hacer algo al respecto, ¿no? Pero sí hay unas expresiones del yo, estas expresiones íntimas, ¿no? Y personales tan interesantes. Algo que me extrañó revisando pues rápidamente lo que hay sobre la epidemia de 1918. Sí, por ejemplo, esa cartica que me pareció fascinante, Laureano Gómez, será el único fascinante de él. Esa carta, pues muestra como esa distancia emocional con las personas que mueren. Sí, da cuenta de todos los que han muerto de la élite, porque realmente murieron muchos. Sí, pues nada más ni nada menos que el hijo del presidente de la República de ese entonces, Marco Fidel Suárez, que murió en Estados Unidos y otros tantos también En colombianos en Venezuela murió el Estados hijo de Unidos. Gómez, fíjate tú. ¿Ah? El hijo mayor de Gómez se murió por la gripe española en Sí, Venezuela. exactamente. Es decir, más o menos las personas que refiere aquí Laureano Gómez serían como 10, 12, tanto en Bogotá como Ujú. en Estados Unidos. Pero sí hay como cierta distancia, ¿no? Como, sí, un hecho
incluso hasta relativamente normalizado, ¿no? ¿Sí? Y bueno, sí hay expresiones así, pero más de alarma con respecto a los, a las procesiones fúnebres y, y al ambiente que se vivían en cementerios y hospitales, pero sí sería pues, muy interesante mirar en detalle este mundo de los sentimientos y de las emociones hacia 1918, ¿no? Porque como sabemos, bueno, por las obras de Filiarie, estas son entidades históricas y nosotros cambiamos, ¿sí? Y 100 años históricamente, pues, pues en este campo pueden ser muchos años, ¿no? ¿Sí? Eh, Dada la parquedad, por ejemplo, de los términos en que se registran todas estas muertes, pues yo especulaba un poco en el sentido de que hacía realmente unos pocos años, 15 años, que se había cerrado la guerra de los 1000 días, que fue una guerra catastrófica. Y lo interesante es que hay más referencia a la guerra de los 1000 días en términos de pérdidas, de fatalidad, que a la gripe española, pues no siendo comparable, ¿no? Entonces la gente, al menos estas generaciones que, que llevaron sus vidas a comienzos del 20, para ellas hay mayor referencia a la guerra de los 1000 días. Bueno, pero el punto es que tenemos un conocimiento relativamente escaso de esto, de esta epidemia. Entonces, ¿qué es lo importante? Pues, en primer lugar, el orden de magnitudes. Eso hay que comenzar por ahí. Reconstrucciones parroquiales, ¿sí? Para realmente saber el número de muertos, porque uno se encuentra con cifras que uno sabe que son como muy tentativas, ¿no? Es decir, bueno, en el caso colombiano fueron 30.000 muertos, en fin, pero bueno, más o menos sí, se sabe que Bogotá alcanzó el millar, que fue muy alto, pero sería muy interesante parroquia por parroquia, en el caso bogotano, hacer esa reconstrucción parroquial, establecer el orden de las magnitudes, ¿no? Y por supuesto, explorar muy bien ese mundo de las imágenes, ¿no? Porque son realmente pero muy interesantes. Les voy a proyectar una, sino que yo no veo aquí el compartir pantalla. Voy a buscar a alguien que me Y ayude. hasta abajo que dice Share Screen, en Eh, verdecito, ¿lo tienes allí? sí, pero aquí se me achicó la pantalla y no veo la manera de... Eh, no veo. De repente si me lo mandas por correo, Yo yo, creo que ya podemos, vamos a compartir pantalla porque las imágenes interesantísimas, realmente interesantes. Sí, aquí les voy a presentar algunas, ¿no? Pues algunas se las he enviado a Tomás, ¿no? Este es el titular de, de el periódico El Tiempo, ¿no? De ese año. La gripa mató 871 bogotanos. ¿Sí? Que, es un número, pues, descomunal, ¿no? Para el orden de las magnitudes del año de 1918. Y aquí hay algo interesante de todo esto, y es que para los investigadores, los que han hecho las poquísimas investigaciones sobre esta epidemia, los datos están en la prensa. Fíjense en ustedes, ¿no? Casi que podríamos decir que la Colombia de 1918 era una Colombia preestadística, ¿sí? ¿Sí? Los registros pues corrían por cuenta de la prensa, ¿sí? Nada más ni nada menos, ¿no? Para que tengamos una dimensión del estado que teníamos para ese momento, ¿no? Aquí hay unas escenas muy interesantes, ¿no? Fosa Común, Cementerio de Bogotá. La carreta macabra, lo titula el periódico El Gráfico de octubre de 1918. Este periódico yo creo que merece un estudio, ¿no? Porque es un periódico que le da pues muchísima importancia a lo que en este momento llamaríamos la reportería gráfica, es decir, esa destacada sobre todo en el ámbito
en el ámbito de la fotografía, ¿no? Entonces, bueno, el cementerio central es nuestro cementerio importante, por supuesto, ¿no? Pero hay que decirlo, ¿no? Eh, allá sobresalen las fosas comunes, ¿no? Entonces tendríamos, sí, esta fosa común de 1918. Luego tendríamos la fosa común del Bogotazo, sí, que en este momento, pues, se está estudiando el número de muertos y, en fin, ¿no? Del Bogotazo, que fue el otro gran episodio, ¿no? A los 20 años de la epidemia. Aquí, pues, tenemos una imagen, ¿no? De la Bogotá, la ciudad alegre y gripada, ¿no? La ciudad alegre y gripada. Yo creo que eh, esto tendría que ver con lo que menciona Laureano Gómez, ¿no? De que inicialmente la gente lo tomó como chiste, ¿no? De que todos nos agripamos en Bogotá, pero seguimos siendo alegres. No, no alcanzo, sí, no tengo muy claro el mes, pero yo creo que esto es más o menos hacia agosto, septiembre, esta imagen de Bogotá. Esto sí me parece muy interesante, ¿no? Muy interesante. ¿Cómo vivía la gente pobre en Bogotá? ¿Sí? Pues la gente élite ya lo sabemos y aún están las casas, que es en el barrio La Catedral, es decir, lo que en este momento llamamos la Candelaria, ¿sí? Que es el centro mismo de la ciudad y San Victorino más hacia el occidente, en fin, ¿no? Y los pobres dónde vivían, ¿no? Y esta es una imagen, ¿sí? De cromos de 1918, ¿no? De un pequeño bohío en Bogotá. Y estos bohíos, pues, ¿dónde estaban, no? En el Paseo Bolívar, hacia los cerros, ¿sí? En un tramo de ese Paseo Bolívar o muy hacia el sur, ¿no? Muy hacia el sur. Pues esta es una vivienda, esta choza, pues era muy característica del periodo colonial. ¿Sí? La gente construía, ¿sí? En los extramuros sus chozas, ¿no? Adobe y paja, ¿sí? Y muchas ciudades comenzaron su desarrollo urbano y sus estructuras habitacionales a partir de la choza, como la ciudad de Bucaramanga, ¿no? Y esta es una muy bonita imagen, ¿no? Muy interesante, nos evoca esa ruralidad que se vivía en la Bogotá de 1918. Es decir, la Bogotá de 1918 no es más que una ciudad donde el universo rural entra al corazón mismo de la ciudad, es decir, no, no existía como tal esa separación entre el mundo rural y el mundo urbano, a pesar que habían ya procesos muy relativamente avanzados de industrialización, especialmente en la industria cervecera. ¿Sí? Y bueno, lo que más refiere Osorio Lizarazo, ¿no? Que son los cortejos fúnebres, ¿no? Mm, la élite se hacía acompañar, por supuesto, ¿no? Con toques de campana y tal, ¿no? Y la parquedad de las acciones fúnebres, por supuesto, eran de los pobres, ¿no? Y en muchos casos, como sucede también ahora, no podían ir acompañados de sus familiares. Y lo interesante leyendo pues todo esto es que esta junta, ¿no? Esta junta que manejó la epidemia planteó lo mismo que ahora, ¿no? Esa necesidad de disciplinar la gente, ¿no? De establecer y de, y de, y de fortalecer la autoridad. Curioso, ¿no? Sí. Parece que las epidemias están muy asociadas a esto, ¿no? Entonces, para, para cerrar esta partecita, ¿no? La parte gráfica muy interesante sobre esta epidemia. Pero muy interesante. ¿Sí? Hay un valor y, y, sí, un valor y una importancia muy alta hacia la reportería gráfica, ¿no? Puede ser entendible, ¿no? Con una población eh, sin,
sin el conocimiento de la lectura y la escritura, la parte gráfica, yo creo que cumplía un papel muy importante, ¿no? ¿Sí? Porque la circulación de periódicos en la Bogotá del 18 pues era relativamente alta. Y sobre todo este periódico que me ha llamado muchísimo la atención, el gráfico. Bueno, yo creo que por aquí deben haber preguntas. Sí, tenemos acá, bueno, una pregunta se asociaba al tema de la prensa, creo que ya esa pregunta fue respondida, preguntaban cómo la prensa podía verse, puede ser una fuente, creo que ya respondiste pero bueno, sobradamente con esto que nos acabas de compartir. Hay un comentario de Karime Torrealba, que es periodista, en cuanto al registro periodístico que quedará de esta pandemia en Venezuela. Nos enfrentamos en el futuro a una gran confusión ocasionada por la represión de la prensa, las limitaciones en el acceso a la información, el ocultamiento de las cifras y el fake news y las fake news. Tendremos que depender de los testimonios personales para conocer la verdadera realidad que está viviendo durante la epidemia. Bueno, y esto es una pregunta, y yo creo que más o menos eso va. Aristides dijo algo al respecto que puede ayudar a responder lo de Kairime. Cómo las redes sociales han permitido ver la epidemia desde la vivencia de las personas. Yo creo que es la primera vez en la cual nos encontramos en la humanidad con una peste en la que la gente común, normal y corriente va a expresar va a dejar testimonio de la forma en la que la vivió. Inclusive en términos generales, en 1918 sabíamos que había una gripe española por todas partes, pero eso de que al mismo tiempo yo pueda hablar con alguien de Bogotá y la persona de Bogotá en tiempo real me va diciendo cómo lo está viviendo, eso no era exactamente así. Yo me imagino que llegaría algún telegrama, algún periódico de Bogotá y la gente por ahí se enteraría. Aristides, hay una persona que preguntó sobre por qué se llama gripe española. Te manda saludos, Yanni Lobo, se le recuerda Sí, con aprecio. Una persona preguntó por la gripe española, el nombre. Después aquí abajo el doctor Daniel Sánchez explicó al respecto del origen del nombre. Daniel Sánchez, si no es el próximo, es el de arriba, creo que es el próximo ponente en nuestro ciclo. mm, Él es profesor de Historia de la Medicina en la Escuela de Medicina de la UCB. ya pues. Tendrá para explicar. No sé si han descubierto los virus. No sé si hay alguna otra pregunta por allí, Aristides, que tengas tú. Sí, estoy revisando el chat. Sí, lo de la gripe española, bueno, lo que he leído, asocian de que, bueno, España no entra en la confrontación bélica eh, eh, de este periodo y por lo tanto empieza a tener mayores registros de la epidemia y reportes. Entonces, como eran relativamente frecuentes, la epidemia fue asociada con España, ¿no? Sin tener España, sin tener España bueno, una relación directa con el inicio mismo de la epidemia. Entonces parece que está más asociada al reporte que se hizo de la epidemia desde España, que no estaba metida en estas confrontaciones europeas. Y aquí hay algo bien interesante también, y que lo conversaba con un amigo que está aquí conectado, ¿no? Y es que las epidemias se tornan también en un conflicto geopolítico. ¿Sí? Ajá. Porque, bueno, ¿y dónde comenzaron? Entonces, ¿dónde comenzaron? Ya un tema de orden internacional y de orden geopolítico. Entonces, Culpabilidad. vemos a Trump diciendo, tratando de posicionar esa expresión de la peste china, y la peste china, y la peste china, cuando ya hay evidencias de que no necesariamente surgió en Wuhan, sino que hay ya indicios grandes de que ese virus andaba por Europa más o menos en el mes de febrero, enero, febrero, y se han encontrado evidencias del virus, especialmente en Italia. Pero el punto es que rápidamente se acude a un origen
para marcar, sí, como una idea de responsabilidad internacional, ¿no? En un escenario político relativamente tenso. Entonces yo creo que lo de España tiene que ver también con eso, ¿no? Sí, de gripe española y de posición el nombre, y bueno, tendríamos que hacer más investigación al respecto sobre eso, ¿no? Pero sí hay una connotación geopolítica importante. Mario Mm, Cabarcas que hace a Mario. una aclaratoria, la identificación, lo hizo en el chat, pero lo voy a leer. La identificación de la ruta que siguió la epidemia para llegar a Bogotá, la determinación del agente causal de la gripa y la forma de enfrentar la desconcertante mortalidad del drama social generado por la epidemia son aspectos centrales del trabajo de Juan Carlos Esclava y otros. Dudas y desasosiego entre la epidemia de la gripe en Bogotá, Colombia en 1918. Este es el texto que tú estabas comentando que Sí. por la Universidad No, Pedagógica. y que se sabe que llegó por Cartagena realmente. Ujú. Sí, ¿por dónde entró? Pues por Por acá. Cartagena, obviamente. Por Cartagena, obviamente. Claro, otros dicen que por el lado de Brasil, porque para ese momento Brasil estaba pues en, en pleno, la epidemia estaba en pleno ascenso. Pero aquí hay una discusión también interesante, ¿no? Se sabe que entró por Cartagena, pues creo que en eso ya no hay discusión. Eh, pero los efectos más letales fueron en la parte andina. Entonces, algunos médicos especulaban de que la altura Ujú. favorecía la letalidad, ¿sí? Y el ritmo de contagio, ¿sí? Entonces, no faltó personas de que hablaran de como una especie de gripe andina, ¿no? Sí, porque eran precisamente las tierras altas las más afectadas. Bueno, el altiplano cundiboyacense. Pero no hubo tal porque una vez Bogotá sale de esto, más o menos hacia el mes de diciembre, empiezan a encontrarse en brotes muy importantes en las tierras de vertiente, ¿sí? En dirección hacia el Magdalena, ¿sí? Brotes muy, pero muy importantes. Y brotes que están asociados, por supuesto, al comercio, ¿sí? ¿Sí? Al comercio. Pues Bogotá dependía en gran medida de la producción campesina del altiplano, pero también la producción cafetera era de la vertiente y a Bogotá se llegaba también con el café. No solo bajaba hacia Honda, sino que se traía café. Y bueno, y ahí se fueron pues generando esa red importante de contagio. Bueno, si no hay más preguntas, Aristides, si no hay más preguntas, yo creo que, y estamos más o menos entre los tiempos que nos dieron para esta sala de reunión, como llaman llaman aquí a este entorno en el que estamos hablando. Yo creo, Aristides, que nada, lo que nos corresponde es darte las gracias por esta extraordinaria conferencia, por estas imágenes que son tan decidoras de la gripe española en Bogotá y en general. La imagen de la choza, me llevo la imagen del carretón, Venezuela también tenía esa imagen del carretón, que Sí. recogiendo los muertos, la imagen de la choza, esa imagen Uf, es tan extraordinaria. Creo que hemos tenido una buena cátedra de historia colombiana e historia de la medicina. Yo no sé si María Soledad está en condiciones de María Soledad, sí, la conexión de despedir, decir unas palabras. No, muchísimo gusto. No sé si me están escuchando bien. sí, sí, más o menos. Ok, bueno, realmente agradecida, profesor, en nombre del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Católica Andrés Bello. Usted le ha dado mucho brillo a este ciclo de conferencias. Me sentí muy identificada con su presentación. Hay muchas similitudes. Yo he estado investigando un poco, yo trabajo con prensa, más al siglo XIX que al siglo XX. Muchísimas la
Creo que se nos volvió a ir No, María no Soledad. Muy escuchamos, qué pena. interesante, ¿no? Ver Sí, y entenderlo. Se Bueno, fue nada. la señal. Bueno, sí. despedirnos y agradecida realmente a todos los participantes. Gracias, Tomás, gracias a todos y nuevamente gracias, profesor, por su excelente presentación. Bueno, sí, Aristides, lo mismo, desde empezarte las gracias. Y bueno, nada, que continuemos haciendo cosas y cuídate mucho. Bueno, Tomás, lo mismo tú por allá en Chicago y bueno, a todos mis amigos de la Universidad Católica Andrés Bello, ¿no? La universidad hermana de la Javeriana, pues me complació muchísimo tenerlos, ¿no? Que me estuvieran oyendo y espero dentro de poco, ¿no? Poder estar allá participando en algo y participándole pues, las pocas cosas que uno hace, ¿no? En este mundo de la docencia. tenemos muchas cosas pendientes en común, María. Sí, Este año 2020 va a ser como un año suspendido en los planes de todo el sí, mundo. sí, sí. Pero Dios mediante, yo espero que para finales de año ya estemos ya con esto en vías de estar bajo control. Y ahí retomaremos nuestras vidas. Bueno, por favor de Dios. Bueno, Bueno, chao amigos, Tomás. chao, chao. Saludos a la gente de la Javeriana. Están Bueno, invitados para la próxima.